Ok, pues bienvenidos sean ustedes a este serie de eventos que estamos teniendo en el marco de la consolidación del Centro de Investigación en Estudios Sociales y Sustentables. Me presento con ustedes, mi nombre es Pedro Daniel Guzmán Gil, el día de hoy voy a ser su anfitrión y vamos a tener en esta serie de actividades que estamos teniendo con el proceso de conformación del centro, una plática con el doctor Ricardo Velázquez Leyer. Este tema es de suma importancia porque nos habla de un tema que es actual, el cual estamos viviendo, el cual estamos teniendo un proceso en el actual contexto que vivimos de la pandemia. Y pues bueno, para poderle dar bienvenida al doctor, voy a permitirme leer un poco de su reseña. El doctor Ricardo Velázquez Leyer es doctor en políticas públicas con especialidad en política social por la Universidad de Leeds. Es maestro en gestión y políticas públicas por la Universidad de Manchester, profesor de tiempo completo del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI en nivel 1, especialista en estudios de política social, pobreza, desigualdad, regímenes de bienestar, sistemas de impuestos y prestaciones y análisis histórico institucional de políticas del bienestar. Imparte diversas materias a nivel de licenciatura y posgrado y también es autor publicado de múltiples materiales académicos, entre ellos artículos de revista, libros, capítulos de libro. Y pues bueno, también ha participado en una gran diversidad de eventos académicos. El tema del cual nos va a platicar el día de hoy es la pandemia COVID y la política social en América Latina. Pues, doctor, sea usted bienvenido a este espacio que estamos abriendo en el marco de la consolidación del centro, del CIES. Esperemos que se la pase muy a gusto y que, pues bueno, podamos compartir esto que usted nos trae con este tema tan interesante. Pues adelante, el escenario es suyo y pues mucho éxito. Por acá lo voy a estar auxiliando en cualquier cosa que ocupe. Muchas gracias, Daniel. Agradezco mucho la invitación. Es un gusto estar aquí. Voy a compartir la pantalla para Ay, ¿dónde quedó la pantalla? Un segundo. Bueno, estoy teniendo problemas para compartir la pantalla. Esperen. No se preocupe, doctor. No, a ver, lo habíamos hecho. Ahorita hicimos la prueba, ¿verdad, Daniel? Y no pasó nada. Sí, quién sabe qué sucedió. A ver, dame un segundo, por favor. Sí, adelante. Aquí está, ya apareció. Ok. Oye, muchas gracias de nuevo. Agradezco mucho la invitación. Miren, yo les quiero compartir algunas, lo que quisiera más bien es hacer una revisión de la respuesta de los gobiernos en América Latina a la pandemia, y luego haré una revisión de lo que ha pasado en toda la región, y después me enfocaré brevemente en el caso mexicano. He titulado así a la presentación, pero obviamente América Latina es muy diversa, ¿no? Muchas veces asumimos o hablamos de América Latina como si fuera una región muy homogénea. En realidad es muy heterogénea, además con unas distancias geográficas enormes, con historias diferentes, trayectorias políticas, económicas, institucionales muy diferentes. No obstante, sí existen ciertas variables que comparten los países de la región, y por lo tanto, a pesar de las diferencias, creo que sí es posible analizar a la región como una sola región, ¿no? Como una región
con ciertas características que comparten todos los países, o por lo menos ciertos países comparten ciertas variables. Entonces, eso haré una revisión de la respuesta de estos gobiernos a la pandemia y también me enfocaré un poco en el caso mexicano. Miren, lo primero que yo señalaría es el impacto tan fuerte que ha tenido la pandemia en los países latinoamericanos. Es difícil establecer qué región ha sido afectada más, pero América Latina posiblemente sea la que más ha sido afectada. Esto no son cifras actualizadas, es a diciembre de 2020, pero las cifras no han cambiado mucho. Esto es el número total de casos y vemos aquí que entre los 20 países más afectados. Disculpe que lo interrumpa, Sí, sí. doctor. Creo que Sí. no pasó la diapositiva, ¿La se lámina? quedó en la primera Ok. A ver, a lo parte. mejor si la paso así, ¿no, Daniel? ¿Ahí la ven? Ya sí, sí, ahí se ve. Sí, Perfecto. ahí se ve. Muchas Mejor gracias, la paso doctor. así. Sí, perfecto, gracias, Daniel. Sí, entonces, esto nada más para ilustrar el impacto en diferentes países latinoamericanos. Este es el número total de casos. Si vemos ya la tasa bueno, y si analizamos el número total de muertes, también vemos que hay en muchos países latinoamericanos que aunque puedan tener poblaciones más reducidas, como el caso de Perú o Chile, que otros países de otras regiones, se encuentran entre los países con mayor número de defunciones debidas a la pandemia. Ya cuando analizamos el indicador de número de fallecimientos por 1.000.000 de habitantes, entonces la situación se hace más clara y vemos cómo el impacto ha sido mayor en muchos países latinoamericanos que en otras regiones. Entre los 20 países con mayor número de defunciones por cada 1.000.000 de habitantes, la mitad son países latinoamericanos. Si agregamos Estados Unidos, que está en el mismo continente, pues la situación, el impacto de la pandemia, no solo en América Latina, sino en todo el continente, ¿no? Se revela su magnitud y su gravedad. Este es el número de casos acumulados. Esta lámina es solo para número de casos acumulados después de las primeras 100, número de casos de fallecimientos confirmados después de las primeras 100 defunciones. Esto es solo para ilustrar cómo en algún momento algunos países europeos donde la pandemia impactó primero, debido a ciertas medidas que les fue posible implementar, redujeron el ritmo de crecimiento de las defunciones. Esto no sucede así en América Latina. En los países latinoamericanos, la pandemia no se ha contenido de la misma manera. Y en la mayoría de los países lo que vemos es un incremento constante, ¿no? Aunque hay muchas variables que influyen, ¿no? Sobre los casos y las defunciones. Pero sí es posible argumentar que debido a las medidas que fue posible instrumentar en varios países europeos, la pandemia, el crecimiento de la pandemia se contuvo. Esas medidas no han estado al alcance y si se han instrumentado no han tenido el mismo impacto en países latinoamericanos. Entender por qué, cuáles son esas diferencias, es clave para poder identificar opciones de reformas a los sistemas de protección social y para preparar a los países no solo para la presente crisis, ¿no? O para crisis similares a la actual,
que sin duda llegarán, sino para crisis de otro tipo que inclusive pueden tener puedan ser aún más graves. Eh, así es. Y menciono aquí, adelanto aquí dos fenómenos muy graves. Uno es la migración y otro es el medio ambiente y la crisis ambiental. Hablaré más sobre eso más adelante, ¿no? Estas gráficas lo que ilustran es nada más, esto es todo el continente americano y esto es Europa. Vemos cómo en el continente americano en realidad esta disminución nunca fue muy pronunciada y después hubo incrementos, ¿sí? En el caso de Asia, la pandemia llegó a un pico y después bajó, disminuyó la curva. Entonces, nada más para ilustrar, esto es para ilustrar la gravedad de los efectos de la pandemia en países latinoamericanos. Y cuando agregamos otros factores sociales y económicos, probablemente América Latina sea la región que más se ha visto afectada por la pandemia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ha sido así? Yo me enfoco en la presentación en analizar la política social. Ahorita explicaré qué es lo que quiero decir yo por política social. No me voy a enfocar tanto en acciones de salud pública, sino más en temas de política social. Ahora explicaré qué quiero decir yo con política social. Esto para concluir esta breve revisión del impacto de la pandemia en los países latinoamericanos. Entonces, las dimensiones reales de la pandemia son desconocidas. Fíjense, estos son cifras ya de hace algunos meses, pero la situación no ha cambiado. En México se habían realizado 18,000 pruebas por cada millón de habitantes. En Brasil, 30,200 pruebas, ¿no? En Chile, la cifra se dispara y en España es aún mucho mayor. El número de pruebas realizadas en México es insignificante. Es insignificante para el tamaño del país. Es imposible entonces saber qué ha pasado en México con la pandemia. El impacto probablemente haya sido mucho mayor, ¿no? Y se revela un poco cuando vemos las cifras del exceso de mortalidad por todas las causas, 45% de más defunciones de las normalmente esperadas para este mismo periodo del año, ¿no? No solo por COVID, sino por todos los otros padecimientos que han dejado de ser atendidos debido a la concentración de los servicios de salud en la pandemia. Así es, entonces digo, yo no me voy a enfocar aquí, no me enfoco tanto en las acciones de salud pública. Las acciones de salud pública son todas aquellas acciones que se adoptan para promover o prevenir enfermedades o promover la salud en toda una población. Esas son acciones de salud pública. Sí, y yo no me enfoco en eso aquí en esta presentación, me enfoco más en la política social, en acciones de política social, que pueden ser la salud pública es parte de la política social, pero puede ser un tema diferente. Yo aquí me estoy enfocando en este tipo de acciones, ¿sí? Acciones públicas que buscan mejorar el bienestar de la población. ¿Qué quiero decir aquí con bienestar de la población cuando hablamos de políticas sociales? Combatir la pobreza, reducir la desigualdad, proteger individuos y familias en contra de riesgos económicos y reducir la dependencia de los individuos y las familias de las fuerzas del mercado, es decir, que las familias y los individuos no tengan que acudir al mercado a comprar servicios sociales o servicios de bienestar y promover la solidaridad social, ¿sí? Y voy a analizar estas áreas de la política social. Pensiones, pensiones de diferentes tipos, pueden ser pensiones de vejez, pensiones para personas con discapacidad, pensiones para mujeres, bueno, no solo para mujeres, pensiones de viudez, pensiones de orfandad y pensiones de riesgos de trabajo. Pero las pensiones de vejez son las más comunes, ¿no?
Me refiero aquí con acciones de salud a acciones que se han adoptado para atender a las personas que ya están enfermas, ¿sí? No acciones como, por ejemplo, recomendaciones del uso del cubrebocas. Esas son acciones de salud pública que van dirigidas a toda una población. Estas son acciones de salud para atender a las personas enfermas mediante servicios en clínicas y hospitales. Acciones de vivienda, acciones de protección al empleo y durante el desempleo. Por ejemplo, el seguro de desempleo es el programa más importante cuando se trata de políticas sociales vinculadas al mercado laboral, ¿no? Y prestaciones familiares, que son transferencias o servicios que se ofrecen a las familias de manera muy especial dirigidas a las mujeres. Esas son las 5 áreas de la política social. Y existen 3 tipos de políticas sociales. Todo esto que estoy explicando son los conceptos que utilizaré para analizar lo que ha sucedido aquí en América Latina, ¿no? Entonces, asistencia social son los programas focalizados para población en situación de pobreza, ¿sí? Son 3 tipos de programas sociales. También es cierto que no existen programas sociales puros. Puede haber programas sociales que tengan combinación de 2 o hasta de 3 de estos tipos, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos podemos diferenciarlos de esta manera, ¿no? Programas de asistencia social son aquellos programas focalizados en población en situación de pobreza que buscan explícitamente combatir la pobreza. Los programas de seguro social, que son los programas para personas que contribuyen a un fondo, al que también usualmente contribuyen los gobiernos y contribuyen los empleadores, los patrones. No, estamos hablando aquí sobre todo de trabajadores dirigidos de programas dirigidos a los trabajadores, aunque no siempre es el caso, pero así surgen los programas de seguro social, ¿no? Programas dirigidos a los trabajadores y sus familias. Si el trabajador contribuye, pues tiene derecho a recibir estas prestaciones, a diferencia del primer tipo en donde solo las personas en situación de pobreza. Y por último, los programas universales, que son programas que cubren a toda una población sin que necesariamente las personas estén contribuyendo. ¿Y qué es lo que ha pasado en América Latina? Para entender en dónde estábamos al momento en el que impacta la pandemia, ¿cómo llegamos a ese punto en 2020? ¿Sí? Miren, primer punto, la política social en América Latina nunca había llegado a tantas personas como en el 2020. Como se llegó, perdón, durante este siglo, durante el siglo XXI. Nunca. Nunca habíamos tenido la expansión de los programas sociales que que observamos a partir de los últimos años de la década de 1990. Antes de eso, lo que hubo es lo que yo llamo aquí una etapa corporativista de la política social. Programas sociales basados casi exclusivamente en seguros sociales. Solo seguros sociales para trabajadores del sector formal. Por supuesto, inclusive esa es una definición de formalidad, ¿no? La persona que recibe, que tiene derecho a seguro social porque paga contribuciones. Ese es un trabajador del sector formal de la economía. Entonces, en México desde 1943, por ejemplo, con la creación del IMSS, pero en otros países desde antes, y en México también desde antes, los primeros programas de seguros de pensiones y de salud y de riesgos de trabajo se crean ya décadas antes de 1943. En fin, pero siempre son programas limitados que se circunscribían a ofrecer protección social a grupos de trabajadores del sector formal. ¿Por qué? Porque estos eran los grupos claves para la legitimidad de los regímenes políticos, sobre todo hablando aquí de regímenes semiautoritarios, ¿sí?
o autoritarios, ¿sí? O periodos de democracia pues con muchas restricciones, como sí hubo en Brasil y periodos muy cortos en Argentina, en Chile también. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Los seguros sociales eran fundamentales porque ofrecían beneficios, protección a los grupos de trabajadores industriales y del sector público, que eran claves para la legitimidad de los regímenes políticos. Esa era la lógica política para apoyar los procesos de urbanización e industrialización. ¿Qué es lo que pasa a partir de la década de 1990? Fíjense, comienza una expansión sin precedentes de la política social a través de programas de asistencia social, es decir, esos programas focalizados para población en situación de pobreza. Se busca sobre todo beneficiar a personas que no tenían seguro social, es decir, a personas que se encontraban en el sector, trabajadores del sector informal de la economía y a sus familias, ¿sí? O a personas que no participaban en el mercado laboral, ¿sí? Se busca beneficiar a esas personas. Eso nunca había pasado en la historia de América Latina. Antes eran básicamente seguros sociales. Había algunos programas de combate a la pobreza, como hubo aquí en México y en otros países también. Por ejemplo, el programa Solidaridad fue el último de ese tipo de programas, ¿no? De la administración de Salinas aquí en México. Bueno, esas eran básicamente herramientas clientelares, ¿sí? Los nuevos programas que se comienzan a adoptar a partir de 1997, en el caso mexicano, con lo que se denominó originalmente el programa de Educación, Salud y Alimentación Progresa, después cambió de nombre de Oportunidades y luego Prospera, tenía una lógica totalmente diferente a esos programas anteriores. ¿Sí? Estos nuevos programas eran más institucionalizados, mejores procesos de formulación, implementación y evaluación, se usaban mucho menos con fines clientelares, pagaban transferencias en efectivo, a diferencia de programas anteriores que otorgaban prestaciones en especie. Entonces, es a través de este tipo de programas que inicia la expansión y así es, sí. ¿Qué iba a decir? Entonces, pero no solo programas de transferencias en efectivo. Por ejemplo, en México también se expande el sistema de salud hacia ese sector descubierto de los seguros sociales con lo que se llamó el seguro popular. ¿Sí? Mire, ¿cuáles son las explicaciones de la expansión? Existe ahí, si ustedes se interesan o quizás se han interesado en el estudio de la política social y del desarrollo de la política social, vamos a encontrar ahí muchos autores que argumentan que esta expansión se debió a dos cosas: a la aparición de gobiernos de izquierda, de orientación izquierdista en varios países de la región, y este, al commodities boom, ¿sí? Al boom de las materias primas en América Latina también, ¿sí? Esa fue la primera explicación que se dio a esta expansión, ¿sí? Ahora bien, esa explicación tiene serias limitaciones. Primero, esto de las altas tasas de crecimiento económico ya había pasado antes en la región sin que se presentara este tipo de expansión. Por ejemplo, en los 60s y en los 70s también, en México y en Brasil se hablaba de los milagros, ¿no? El milagro mexicano o el milagro brasileño, tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto del 7, 8%, ¿no? En México en realidad desde la década de los 50, ¿no? Empezaron altas tasas de crecimiento económico, pero nunca se había presentado este tipo de expansión de la política social. Igual en Brasil, ¿no? Entonces, no, pues el crecimiento económico no explica esta expansión. Y por otro lado, tampoco la aparición de los gobiernos de izquierda, ¿sí? ¿Por qué? Porque los procesos de expansión se desarrollaron tanto en países que tenían gobiernos de izquierda como en países que no tenían gobiernos de izquierda. De hecho, la expansión comienza en México con el gobierno de Zedillo, que no puede calificarse como un gobierno de izquierda, ¿sí? En Colombia, en Perú, que nunca tuvieron gobiernos asociados a esa ola de izquierda, de gobiernos de izquierda, que luego también se llegó a denominar o a llamar la marea rosada, ¿no? La marea rosa.
no, pues estos países, Colombia, México, pero muchos y algunos otros nunca tuvieron gobiernos, ¿no? De izquierda, y aún así expandieron, hubo procesos de expansión de la política social. Quizás una explicación de esta expansión se encuentre en los efectos de la democracia. Es la democracia, son las transiciones a la democracia. Esto me parece muy importante en épocas populistas en donde aplico el concepto populista, como siempre digo, he dicho en otros foros, en términos estrictamente académicos, sin intención de politizar aquí la discusión, ¿no? Estrictamente académicos, vivimos tiempos populistas, aplicando definiciones académicas. Bueno, el populismo representa un ataque a esa democracia liberal. No que la democracia liberal funcionara perfectamente, sin duda tenía enormes fallas, pero sí propició esta expansión sin precedentes de la política social. Los servicios sociales de los gobiernos lograron llegar a mucha gente, ¿sí? Que a quien no le hubiera llegado nada si no hubiera sido por las transiciones a la democracia en los países latinoamericanos, transiciones a la democracia que empiezan en la década de 1980. ¿Eh? Sí, ese es el grupo de variables más importantes para explicar por qué en el siglo XXI, nunca antes como en el siglo XXI, tantos latinoamericanos habían recibido servicios y transferencias por parte del Estado. Nunca antes. ¿Cómo actúa la democracia? Bueno, la competencia electoral incentiva la creación de nuevos programas, hace que el gobierno consiga una mejor rendición de cuentas del gobierno, los procesos de descentralización política y administrativa, y más importante aún, abre los espacios para el intercambio de ideas, para la incorporación de nuevos actores en los procesos de formulación e implementación de políticas públicas, eh, para espacios para la movilización social, para la participación social, para la adopción de ideas que vienen de otros países que intentan solucionar problemas domésticos. Sí, y puede haber otras formas en las que actúa la democracia. La expansión de la política social, desde mi punto de vista, es una razón importante para defender la democracia. Para defender la democracia, ¿sí? Algunos indicadores de la expansión de la política social. Este es el gasto, estos son el gasto social como porcentaje del Producto Interno Bruto y el gasto social per cápita. Este es el promedio de todos los países latinoamericanos, y vemos como porcentaje del Producto Interno Bruto se incrementa el gasto social de 8.5 a 11.3%, y per cápita, esto es en dólares constantes, se duplica de $464. Este es el año 2000 y este debe ser el año 2018. Es el año 2018. Entonces, este es un incremento muy importante. Y estos niveles de gasto social que vemos aquí en el año 2018 nunca se habían alcanzado en la historia de la región. México está aquí incluido. De hecho, México también registra, ¿no? muy importantes incrementos en los indicadores de gasto. Esto es lo mismo. Aquí hay ya países específicos en la lámina. Vemos como México es esta línea verde. El gasto social per cápita se incrementa de $567 a $885 en el año 2017. Hay otros países como Chile que registran un incremento aún mayor del gasto social. Las diferencias entre los países latinoamericanos también son interesantes.
lo que puedes ver aquí es que México gasta por debajo, o estaba gastando, y esto no ha cambiado, porque este gobierno en realidad ha gastado menos, por debajo del promedio de la región, ¿no? De $941. Que es, este es el gasto por área. Incluí aquí esta lámina porque lo que podemos ver es que el gasto se ha incrementado sobre todo en esta área que aquí se llama protección social. Protección social son transferencias en efectivo, ya sea pensiones o transferencias familiares, ¿no? Para focalizadas, casi todas, aunque hay algunos programas de pensiones que son más universales. Pero se refiere aquí a transferencias en efectivo. Y vemos cómo se ha incrementado mucho, se ha incrementado más el gasto en transferencias en efectivo que, por ejemplo, en servicios de salud o en servicios de vivienda. Esto fue, que es housing aquí, ¿no? La barra esta que tiene aquí el 0.7%. Esto es importante para entender el impacto de la pandemia en diferentes países. Y entonces, fíjense, también es importante, sí ha tenido un impacto positivo todos estos procesos que se han desarrollado en América Latina de expansión de la política social. La desigualdad ha disminuido. Estos son indicadores, bueno, no, primero, existen diferencias importantes en la región, pero sí hay disminuciones de la desigualdad en casi todos los países latinoamericanos. Vemos el caso mexicano, que es esta línea verde de acá, donde el coeficiente de Gini bajó de 0.506 a 0.475. Hay una disminución de la desigualdad en el caso mexicano durante el siglo XXI. Oigan, yo esto lo veo algo importante, sobre todo en un contexto en donde la narrativa oficial es que el neoliberalismo, no, el neoliberalismo disparó las tasas de pobreza y desigualdad. No, en México como en el resto de América Latina, nunca habíamos tenido tasas tan bajas, ¿sí?, de desigualdad como las que se han alcanzado en este siglo. Este indicador de desigualdad aquí de México en el 2018 es posiblemente sea de los más bajos o el más bajo que hemos tenido en toda nuestra historia desde que podemos medir este tipo de indicadores. Hay gente que ha calculado este indicador desde las primeras décadas del siglo XX, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay éxito aquí en todos los países de América Latina. De hecho, Perú es el caso aquí que donde ha disminuido más la desigualdad. Ok, bien, entonces hay éxito, pero también hay problemas. ¿Qué es lo que pasó con la política social? Se crearon, miren, no importa que haya habido disminución en la desigualdad, de todas formas, continuamos siendo la región más desigual del planeta. Hubo lo que se llama, lo que en la literatura académica se denomina sistemas de bienestar o regímenes de bienestar duales. Se institucionalizó esa dualidad, se reprodujo la desigualdad social. ¿Qué quiere decir? Que como la ampliación se dio mediante programas de asistencia social para personas no derechohabientes de los seguros sociales, a ellos se les daba algo, ¿sí? Un tipo de programas, por ejemplo, el Seguro Popular aquí en México. Y los trabajadores afiliados al Seguro Social, a los seguros sociales en México, por ejemplo, el IMSS o el ISSSTE, recibían otro tipo de programas, ¿verdad? Por lo general de mejor calidad y de cobertura más amplia. Eso fue importante. Entonces, el Estado ofrecía diferentes niveles de protección. Esa desigualdad se reprodujo mediante la expansión, se continuó reproduciendo durante todo el proceso de expansión de la política social, ¿no? No se combatió. ¿Cómo se pudo haber combatido? Creando sistemas más universales, ¿sí? No creando sistemas de protección social o de política social diferentes para diferentes grupos de la población, no, sino creando sistemas más unificados, ¿sí? Decía, se priorizó la expansión de programas de transferencias en efectivo, pero se descuidó los servicios de salud, de desempleo, de programas de empleo, de desempleo. Se descuidó la vivienda, aunque en México siempre el sector de la vivienda ha recibido mucho mayor y mejor atención que en otros países de América Latina, ¿no?
una deficiente oferta de servicios públicos, sobre todo en esos programas focalizados, ¿no? Procesos de mercantilización implícita. ¿Qué quiero decir con procesos de mercantilización implícita? Ese concepto lo desarrollamos en un artículo que publicamos en donde comparamos los servicios de salud de México y Chile. Procesos de mercantilización implícita me refiero a que la gente va al sector privado porque la oferta de servicios pública es deficiente, ¿sí? ¿Por qué la gente va a una clínica privada o va aquí a la farmacia, ¿no? Ahí con el doctor, el doctor Simi. Bueno, porque la otra opción es hacer fila, es pedir una cita para dentro de no sé cuántos días en el Seguro Social y llegar a las 9 de la noche, a las 9 de la mañana para recibir atención a las 4 de la tarde, ¿sí? Entonces, esos problemas con la oferta de servicios públicos generan esos procesos de mercantilización implícita, es decir, implícitamente el gobierno, por su deficiente oferta, incentiva u obliga a las personas a buscar bienestar en el sector privado. Otro problema en 2020, en Sudamérica llegó el fin de las materias primas, ¿sí? El fin del commodities boom. Y eso generó muchos problemas fiscales. Países como Argentina, que se encuentran, pues, está virtualmente en quiebra actualmente, ¿no? México no, México se escapa de eso, porque perseguimos un modelo de economía, un modelo económico diferente, que es como seguramente sabrán, un modelo orientado hacia las exportaciones, ¿sí? Utilizando eh, acuerdos de libre comercio, ¿sí? Muy diferente el modelo económico mexicano del siglo XXI al de Brasil, Argentina y el resto de los países sudamericanos, donde se persiguió el crecimiento mediante la exportación de materias primas. Y también una persistente informalidad laboral. Decíamos, como no hubo programas de empleo, como no hubo programas de desempleo, la informalidad laboral continuó y ese es uno de los graves problemas que tenemos en toda la región. Si hablamos de variables que comparten todos los países de la región, ahí hay una que afecta los resultados en, en diferentes campos de la política pública, la informalidad laboral, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, este es el porcentaje de empleo informal. Si bien es cierto que algunos países han logrado un éxito importante, en el caso chileno, por ejemplo, donde la informalidad laboral es menor al 30%, estas son cifras de 2019, ese es un caso muy exitoso. A partir de la década de 1900, bueno, ya por varias décadas creo que Chile tiene éxito en varios indicadores, ¿no? Uruguay también, ¿no? Chile y Uruguay, pero en otros países de América Latina, en Ecuador, Bolivia, Perú, la informalidad laboral llega al 60%, ¿no? Y en México está acá, 46%, casi la mitad del empleo. Estas son cifras altísimas. Con cifras tan altas es complicado pensar cómo se puede otorgar protección efectiva a las personas, a la población en contextos de crisis, como la que estamos padeciendo. Estas son las tasas de pobreza, esto es solo para ilustrar que si bien es cierto que sí hubo disminución de la pobreza, se estancó y ya en las décadas recientes antes de la pandemia, las tasas eran más altas. Esto es pobreza total y esto es pobreza extrema. Igual esto es el promedio, sí, esto es el promedio para toda la región. Y en materia de desigualdad, si bien es cierto que disminuyó el índice de Gini, aún así, en 2018, el quintil más rico de la población seguía recibiendo casi la mitad del ingreso total. ¿Qué hicieron los gobiernos para responder a la pandemia? Miren, dos cosas. Primero, bueno, hicieron muchas cosas, pero las dos cosas principales que se observan en toda la región es la adaptación de los servicios médicos para tratar pacientes de COVID. Ahí hay un problema. Si bien es cierto que como en México, igual que en México y en otros países, esas medidas tuvieron cierto éxito, por lo menos evitaron que viéramos gente enferma en la calle, o por lo menos no se vio como
como se temía que iba a suceder, ¿sí? El problema más grave ahí fue que, bueno, a pesar de que la atención era de muy baja calidad y que sobre todo y que en el sector público, a pesar de que se recibía la gente, la atención estaba muy lejos de ser la mejor, la necesaria más bien. Por otro lado, sí hubo una desatención a otros padecimientos, ¿sí? Por eso en México las cifras de exceso de mortalidad que llegaron al 45% es la última cifra, 45% de exceso de mortalidad por todas las causas. Ese es un porcentaje trágico, ¿no? En México también cuenta con el mayor número de personal médico que ha fallecido por COVID, ¿sí? Por el deficiente equipamiento y entrenamiento, ¿no? Y hubo también procesos de mercantilización implícita muy intensivos. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, estas son cifras es un porcentaje que sale de la ENSANUD, la Encuesta Nacional, sí, de Salud y Nutrición. Una encuesta reciente, 43% de los pacientes COVID fueron atendidos en el sector privado. Casi la mitad de la gente que se enfermó de COVID prefirió o tuvo que ir al sector privado. Hablaré ahorita en unos minutos más sobre el caso mexicano. En cuanto al otro grupo de respuestas, que consistió en transferencias en efectivo adicionales sobre todo a personas del sector informal o a personas que no estaban insertadas en el mercado laboral, ¿no? A trabajadores de la economía informal. Para ellos hubo muchas transferencias adicionales en muchos países, excepto en México, ¿no? Estas medidas en donde se instrumentaron sí tuvieron mucho éxito para proteger a la gente. Esta es una microsimulación de un artículo que se acaba de publicar recientemente. Es decir, fíjense, ellos estimaron, son tres autoras, que en el caso brasileño, la pobreza por las transferencias en efectivo adicionales que otorgó el gobierno brasileño, la pobreza no solo no aumentó durante la pandemia, no solo no aumentó, la pobreza disminuyó durante la pandemia por la cantidad de dinero que entregó el gobierno brasileño, ¿sí? En el caso argentino también no disminuyó la pobreza, pero no hubo los mismos incrementos que sí se presentaron en México, porque aquí el gobierno decidió no hacer nada, no otorgar transferencias en efectivo adicionales, ¿sí? A diferencia de lo que sucedió en otros países de América Latina. Bien, ¿en dónde estamos en cuanto a los retos de la política social en este momento? Digo aquí post-COVID, pero en realidad no estamos en una época post-COVID, el COVID, la pandemia continúa, ¿no? Fíjese, entonces, el problema de la política social es esta dualidad, ¿sí? Estos sistemas separados de asistencia social y de seguro social que se crearon con la expansión. ¿Son mejores a lo que existía antes? Sí, por supuesto. Antes, para las personas que no tenían seguro social, no, había muy poco o casi no había nada, o lo que había eran solo programas clientelares. ¿Es mejor lo que existe actualmente? Sí, ¿sí? Pero eso tampoco está solucionando los problemas, ¿sí? Entonces, se requiere avanzar a una mayor universalización de la política social, crear sistemas de protección social unificados, que incorporen sobre todo a las clases medias. Ese es el gran reto de la política social en este momento. En la medida en la que se incorporen las clases medias, los sistemas cuentan con más recursos. Eso es lo que se observa en la historia de varios países. Porque se recauda más, porque se pagan más impuestos, porque la gente siente que recibe cosas, servicios y prestaciones por parte del Estado, ¿no? Sí, entonces ese es el gran reto, avanzar hacia programas más universales, hacia una política social más universal, el universalismo. Oigan, uno esperaría que gobiernos de izquierda avanzaran hacia
ese universalismo. El universalismo está asociado con la democracia social, con la socialdemocracia. Desgraciadamente no hemos visto eso en los gobiernos que se pueden denominar como gobiernos de izquierda en otros países de América Latina, y tampoco lo estamos viendo en el caso mexicano con este gobierno que también se califica como un gobierno de izquierda, o se autocalifica como un gobierno de izquierda. No lo estamos presenciando, excepto en el caso de las pensiones. No vemos avances hacia una política social universal, ¿sí? Los programas de asistencia social, como por ejemplo los programas que ha instrumentado este gobierno, tienen serias limitaciones. O sea, lo que hizo este gobierno fue crear nuevos programas de transferencias en efectivo. Esos programas tienen serias limitaciones. Los programas de asistencia social tienen limitaciones. Esos programas de asistencia social focalizados de transferencias en efectivo, como los que ya existían desde 1997 y que este gobierno ha continuado, quizás con otro nombre y un poco diferentes en cuanto a sus características, pero es la misma lógica de dar dinero a las personas en situación de pobreza. Si bien es cierto que eso es necesario, eso no genera mayores transformaciones sociales, ¿sí? Esos programas solo sirven para mantener a las líneas, a las personas en la línea de pobreza o por encima de la línea de pobreza. Solo sirven para eso. No fueron creados, no han sido creados, no existen para crear condiciones de mayor igualdad, ¿sí? Para buscar condiciones de mayor igualdad. Entonces, ese es el gran reto, avanzar hacia programas de mayor, universalismo, ¿sí? Hay que avanzar también hacia la formalización de las economías. La fase universalista debe incluir el fortalecimiento, no solo de transferencias en efectivo, fortalecimiento de los sistemas de salud, programas de cuidado infantil, cuidados para adultos mayores y políticas de protección al empleo y seguros de desempleo. Así es. Sí, entonces incluir más servicios, no solo transferencias en efectivo focalizadas. Y por otro lado, construir vínculos con el sector privado, mayor regulación del sector privado. El sector privado existe, está ahí, no va a desaparecer, y lo que en escenarios tan complejos como el que enfrentamos, es mejor que la política pública atraiga al sector privado y los incorpore en una lógica de un sistema universal que busque ofrecer servicios y transferencias de manera igualitaria a toda una población, ¿no? La migración y la crisis ambiental son factores a tomar en cuenta. Eso, si quieren, lo podemos discutir más en la discusión. Ante la presente coyuntura crítica, sí, esto también es algo en lo que he estado ahí trabajando un poco. Yo decía, miren, es una definición estrictamente académica, vivimos tiempos populistas. Es muy extraño que los políticos populistas, una vez que llegan al poder, de las primeras cosas que hacen es actuar en contra de las mismas instituciones democráticas que les permitieron llegar al poder, ¿sí? Eso sucede en Estados Unidos, sucedió en Estados Unidos, en Hungría, en Polonia, y ya no digamos aquí en América Latina, ¿no? En Venezuela, en Ecuador y en otros países, ¿sí? Entonces, el populismo representa un riesgo para la democracia, pero fue la democracia la que permitió la expansión de la política social. Es la democracia la que tenemos que defender para avanzar hacia sistemas más universales, ¿sí? El populismo bloquea el desarrollo de procesos deliberativos, de procesos de aprendizaje social. El populismo se basa en el discurso, eso dice Laclau, eso está en el discurso, eso está en la teoría del populismo de Laclau, Ernesto Laclau. Laclau es interesante tomarlo porque Laclau defiende el populismo, promueve el populismo y dice, sí, el populismo se tiene que construir discursivamente, ¿no? El líder tiene que construir la idea de un pueblo, ¿no? Tiene que hablarle directamente al pueblo, ¿no? Sin intermediarios, sin instituciones. Es el líder con su pueblo.
Entonces, el populismo representa una amenaza para la democracia, pero ha sido la democracia lo que nos ha permitido resolver muchos problemas que tenemos en muchos países de la región. Entonces, vale la pena defender la democracia y, por supuesto, que tratar de atender los múltiples problemas que tenía. ¿Sí? ¿Qué es lo que debemos buscar? Un Estado que se centre en la solución de los problemas públicos mediante procesos participativos. No sé si aquí haya gente que haya leído a este filósofo estadounidense, John Dewey, ¿no? Publica un libro allá en 1927 que se titula en inglés The Public and Its Problems, ¿no? El público y sus problemas. Dewey me parece muy rescatable en este momento. Sí, Dewey básicamente defiende la participación de las personas en los procesos políticos para tratar de solucionar los problemas que afectan a esas mismas personas. Para Dewey, el Estado debe actuar como una gran máquina solucionadora de problemas. Para eso existe el Estado, para solucionar problemas. Esto difiere de la teoría populista, donde el principal rol del Estado es cambiar la hegemonía. Cambiar la hegemonía. Aquí no. Para Dewey y para muchos otros, el rol del Estado debe ser generar mejores políticas públicas que logren solucionar los problemas de la sociedad. Con eso concluyo ya para no hablar más y no aburrir aquí a la gente que nos acompaña. Así es, veo que estaban aquí subrayadas en rojo muchas palabras porque seguramente aquí el corrector automático no sé qué hizo, ¿no? Y por eso las subrayó así con rojo. Pero con eso concluyo. Muchas gracias por el espacio. Ok, muchas gracias, doctor, por la plática. Sin duda, un tema muy interesante el que nos está compartiendo, el seguimiento que usted ha dado en toda esta generación de estadística y cómo ha influido esta política social en esta situación del manejo de la pandemia del COVID. Bueno, vamos a abrir una pequeña sesión de preguntas y respuestas para pues poder tener un proceso de interacción con las personas que nos están visitando. En este momento, pues no sé si alguien quisiera hacer algún cuestionamiento, puede hacer la manita para poderle dar la palabra y solamente pedirles de favor que al momento de participar, pues se pueden encender su cámara y su micrófono en la medida de sus posibilidades. Entonces, abriríamos esta pequeña sesión de preguntas, por favor, alguien que quisiera participar. Ok. También pueden hacer sus preguntas por medio del chat, si así lo prefieren también. Parece que tenemos una persona que está escribiendo. Un segundito, doctor. Ok. Bueno, a los demás también los exhortamos a que participen, a poder realizar algún cuestionamiento para el doctor. Bueno, mientras termina de escribir la persona que está en el chat. Ok, bueno. Un segundo. Bueno, mientras termina de escribir la persona, les recordamos que
El día de mañana vamos a tener otras actividades relacionadas con este seguimiento que estamos dando con el proceso de consolidación del CIES. Tenemos una conferencia con la doctora Guadalupe Yolanda Valenzuela, que nos va a hablar de las cuestiones de regionalización climática y socioeconómica en la sequía. Esto para el caso mexicano. Bueno, primero nos dice Martín en el chat, es muy interesante el tema y la pregunta es, ¿existe una democracia como tal de acuerdo a su experiencia? Eh, no sé, doctor, en relación a políticas sociales. Existe una democracia en cuanto a políticas sociales. No entiendo bien la pregunta, la verdad. Sí, lo que puedo afirmar es que los países de América Latina transitan más o menos hacia sistemas, regímenes democráticos, pues más o menos estables a partir de la década de 1980. Así es decir, sistemas pluripartidistas, eventualmente con alternancia en el poder, con todas las características básicas, con libertades, con libertades, con derechos civiles y políticos que comienzan a ser respetados por los estados como nunca antes había pasado en la historia de la región por tanto tiempo, ¿sí? Yo diría eso. Y esa transición impulsó, promovió, permitió, facilitó la expansión de los programas sociales hacia población históricamente ignorada por parte de la acción del Estado. ¿Sí? Eso sucedió. Ahora bien, tenemos regresiones, ¿no? Aquí la historia no es lineal, pues nomás hay que ver lo que pasó en Venezuela, lo que está pasando en Nicaragua, y en otros países también, ¿no? En donde la democracia se encuentra amenazada. Esta democracia, por más problemática que fuera, por más precaria, por muchos problemas que tuviera, era un avance. Es un avance, representa un avance, ¿sí? En relación con los regímenes autoritarios, semiautoritarios, que todos los países de la región habían tenido desde la independencia, desde 1821, que año en el que se independiza casi todos los gobiernos de la región, ¿sí? Eso hay que defenderlo, ¿sí? Y la expansión de la política social es una razón para defender la democracia, porque es esa democracia la que permitió que hoy mucha gente en América Latina y en México también reciba servicios de salud, apoyo en efectivo para sus familias, algunos también programas de vivienda, en fin, todo eso fue por la democracia, Daniel, no sé si iba la pregunta en ese sentido, si la persona que hizo la pregunta a lo mejor quiere decirnos si era eso, si era eso lo que le interesaba, ¿sí? Creo que sí, ahorita a ver si nos da algún proceso de réplica. Ok, bueno, sí. Vamos a esperar unos segunditos. Y pues bueno, también, a ver, no sé si alguien tuviera algún otro cuestionamiento que quisiera agregar. Bueno, comenta Martín ahí en el chat que sí, efectivamente hablaba de esa parte. Bueno, muchas gracias por la participación, Martín. Bueno, parece que no hay más preguntas. Bueno, vamos entonces a dar por concluida la sesión. Sobre todo agradecerle mucho al doctor por la plática. Lo que nos compartió pues es de mucho interés para todos. Voy a proceder a leer la constancia que se le va a hacer llegar, doctor, por medio virtual.
ya en ujú, estos días vamos a estar poniéndonos en ujú, contacto. Dice, el Centro de ujú, Investigación en Estudios Sociales y Sustentables, AC, otorga la presente constancia al doctor Ricardo Velázquez Leyer ujú, por su participación con la conferencia magistral La pandemia COVID y la ujú, política social en América Latina durante el primer ujú, webinar de Estudios Sociales y ujú, Sustentables que se ujú, realizó del 15 al 19 de noviembre del 2021 en el marco de la ujú, consolidación del Centro de Investigación en Estudios Sociales, ujú, ACE. ujú, Firma el presidente de la asociación, Ricardo Miranda Escutia, y el ujú, Consejo de Directores. Bueno, ujú, doctor, pues agradecerle mucho su intervención y ujú, pues a todos los demás, pues recordarles que continuamos con estas actividades en el marco de la consolidación del centro. El día de ujú, mañana tenemos a la doctora Guadalupe Yolanda Valenzuela con ujú. este tema de regionalización climática y socioeconómica de la sequía en México. Pues muchas gracias, doctor. Espero que tenga una excelente tarde y que todos los demás pues también tengan una excelente tarde. Le agradezco su Vale. participación. Gracias, gracias, hasta luego. Hasta luego, que esté muy bien. Bueno, nos veríamos para la próxima. Voy a detener la